Hace un tiempo escuché la historia de dos chicos, dos hermanitos, que aprendieron las malas artes de robar. No sé dónde vieron que cuando la gente muchas veces hace los robos en un store, en un almacén, uno va y habla con el dueño que está en la caja. Y mientras tanto, mientras lo tienen entretenido, otro va por otro lado y saca algunas cositas que les interesa. Y este par de chicos empezaron en este arte y empezaron a crecer, se hicieron ladrones profesionales. Claro, eran chicos y lógicamente robaban chocolates y esas cosas. Pero un día, sin saber, la madre, una vecina, le habla de las cosas de Dios y esta mujer accede a venir a la iglesia. Y como estamos haciendo en este momento, que pedimos que los niños bajen a sus clases, estas dos criaturas bajan a la clase. Y allí uno de ellos, hay un maestro que está por primera vez dando la lección, no sabía quiénes eran los chicos, y decide lanzar la pregunta: ¿dónde está Dios? Mirando a uno de estos chicos. Y el chico se quedó helado, nunca había estado en una iglesia, no sabía nada ni de Dios ni de dónde estaba. Y al ver el silencio, el maestro volvió a insistir: ¿dónde está Dios? Ante esa situación, el chico salió corriendo, espantado, fue a buscar a su hermano y le dice: mirá, dice, estoy asustado, se han robado a Dios y nos quieren echar la culpa a nosotros. Bueno, en esta mañana yo no le voy a echar la culpa a nadie, ¿está bien? Pero sospecho que si yo saliera a preguntar por las calles de Pasadena ¿dónde está Dios?, sospecho que más de uno de nuestros hermanos de habla hispana nos dirían: yo no me lo robé, disculpe. Porque esta es una pregunta muy relevante. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Será que los cristianos somos los tontos profesionales que nos reunimos en un lugar vacío y elevamos canciones al vacío, oraciones al vacío? ¿O dónde está Dios? Esa es la pregunta que contesta hoy el tema para nosotros que queremos considerar. Para ustedes y yo, que hemos estado siguiendo el credo apostólico, ¿se animan a... ¿Le entramos? Creo en Dios, creador del cielo y de la tierra, y en su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que fue engendrado y nació, padeció, fue y al tercer día resucitó. Y hoy queremos agregar la próxima frase: subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Muy bien. Esta frase contiene, aparte del error que se me tragué la S por ahí, dos realidades. Una es la ascensión del Señor, la otra es la entronización del Señor. Ese es el tema de la semana que viene. Estas frases del credo son tan ricas que contienen un mundo de información. Y yo confío que para ustedes, tal como ha sido para mí en la preparación de estos temas, estos mensajes del credo apostólico, descubriendo su riqueza, les sea una fuente de aliento y de inspiración en el diario vivir. Porque ustedes se dan cuenta, el credo nos habla de Jesús. Exalta al Señor y nos dice cosas maravillosas de Él, y es lo más importante que podemos tener en toda nuestra vida. Jesucristo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y mis queridos, en esta mañana quiero hablarles de la persona de Cristo una vez más, porque en Él está toda la belleza y toda la gloria, la majestad y el poder y toda la esperanza para ustedes y para mí. Este es un tema muy práctico el que viene hoy,
Porque va a contestar nuestra pregunta, ¿dónde está Dios y qué está haciendo por ti y por mí en este momento? Así que, ¿les gusta escuchar? ¿Les interesa? Déjenme hablarles entonces muy rápidamente dos cosas en cuanto al tema de la ascensión del Señor. Ustedes y yo leímos juntos acerca de este evento que tomó lugar luego de la resurrección de Cristo. Y lo primero que les quiero hablar es el tiempo de la ascensión del Señor. Y para ubicarlos en la historia, quiero leer el párrafo que está para ustedes en Hechos capítulo 1. Hoy leímos Lucas 24. Ese es el primer libro del doctor. Y luego pasa al libro de los Hechos, donde escribe el segundo volumen. Y fíjense cómo lo comienza. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice la versión del 60, convincentes, dice esta. Y marquen esto, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Marquen esto. Luego de la resurrección hay 40 días que el Señor permaneció en nuestro mundo. Su ministerio comenzó con 40 días en el desierto para ser tentado por el diablo, y allí el Señor en ese conflicto le quitó las llaves y trajo la bendición a toda la raza humana. Pero ahora, luego de la resurrección, el Señor se va a tomar 40 días más para demostrar su victoria sobre la muerte, el sepulcro y el diablo. Ahora, marquen bien, hermanos, porque estos 40 días tienen una importancia crucial para la respuesta a dónde está Dios. ¿Qué quiero decir? Creo que la vida de Jesús podría haber 3 grandes etapas. La primera comenzó el día que nació en Belén y terminó el día que murió en la cruz. Fue allí que en esos días vivió la vida que vivió, hizo lo que hizo y murió por ti y por mí. Pero luego comienza una segunda etapa, que es la que marca su resurrección hasta estos 40 días cuando el Señor es tomado de regreso a la gloria. Y la tercera etapa del Señor es la que va desde ese día que volvió al cielo hasta el día que vuelva por segunda vez, como vamos a ver en el credo, también a juzgar a los vivos y a los muertos. Marque bien lo que estoy diciendo. ¿Por qué era tan importante la primera etapa? Porque en esos primeros 3 años, básicamente de ministerio, el Señor dio a conocer el corazón de Dios a la raza humana. Nos dio a entender cómo es Dios, qué siente, qué piensa, cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Los que tuvieron el gran privilegio de vivir en esa época en Israel, tuvieron la bendición de escucharle hablar, de comer con él, de tocarle, de escuchar sus palabras, de ver sus milagros, de gozarse, asombrarse ante todo lo que Dios hizo en esos 3 años asombrosos cuando estuvo en medio nuestro. Y mientras Él estuvo, la gente lo vio con los ojos físicos. Y veían a Jesús en el mar de Galilea, y lo veían en Jerusalén en el templo, y lo veían en una casa, y lo veían comiendo, y lo veían divirtiéndose, riéndose con la gente, porque Él era tan humano como tú y yo, como yo. Pero ahora la resurrección trae un nuevo cambio. Fíjense que el Señor ha vuelto a la vida. ¿Tiene el mismo cuerpo de antes? Sí, porque come pescado, como vimos la semana pasada, pero al mismo tiempo es distinto su cuerpo, que le permite
Entrar en una habitación sin abrir las puertas, atravesando las paredes. Es el mismo Señor de antes. Conoce a sus discípulos, pero no vivió con ellos. Antes Juan se recostó contra él, ahora no permite que nadie le toque. Y uno se pregunta, Señor, ¿para qué te apareciste? Cuando yo veo la aparición del Señor a sus discípulos, lo primero que me llama la atención es que el Señor no se apareció a las personas que se burlaron de Él. El Señor no se apareció al sumo sacerdote para decirle, mirá, no contabas con mi astucia. Yo era Dios y vos me mandaste a la cruz. No se le apareció a Pilato que preguntó, ¿y cuál es la verdad? Y dio la espalda y se fue. No se presentó a los que le ladraban en la cruz diciendo, que baje de la cruz si es el Hijo de Dios y creeremos. No. Cuando una persona pierde su oportunidad, que Dios le dice, ahora nunca más hay chances. Los seres humanos creen que nosotros necesitamos de Dios. Que no, Dios necesita de nosotros, perdón. No, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Dios a ti te corta y a mí nos corta y Él tiene mano poderosa. Nosotros necesitamos del Señor todos los días. Tampoco me llama la atención que se apareció a su madre, que tanto venera Latinoamérica. El Señor no se apareció a María. No se apareció a Nicodemo, que lo buscó de noche y estuvo dispuesto a identificarse con él en la hora de la vergüenza. No se apareció a José de Arimatea, que le dio el sepulcro nuevo y que puso de su plata para que el Señor fuera enterrado. No, se apareció solamente a los discípulos. En el Evangelio encontramos 10 apariciones del Señor. 5 de ellas a los 11 que habían quedado. Las otras a María Magdalena. Al primero que se manifestó el Señor fue una mujer. Digan ustedes gloria a Dios, hermana. Vamos, vamos, vamos. Ahí está mejor, vamos. Fíjense de quién había sacado 7 demonios. Se apareció al grupo de mujeres, se apareció a un grupo de 500 hermanos, se apareció a su hermano Jacobo, Santiago. Y uno dice, Señor, ¿por qué hacías esto? ¿Por qué te apareciste, por ejemplo, a los discípulos de Maús? Caminaste con ellos y en el momento que te diste a conocer, ¡paf!, se desvaneció. ¿Qué estaba tratando de lograr el Señor? ¿Dónde estuvo todos estos 40 días después de la cruz y la resurrección? ¿Dónde estaba el Señor? ¿En una cueva? Mis hermanos, la razón de estos 40 días vitales es porque el Señor estaba preparando a los suyos para hacer la transición entre lo que era haberlo visto físicamente y tocarle, y que un día como en el día de hoy no lo podemos ver ni tocar. Pero de la misma manera que estaba con los discípulos al lado de ellos cuando comían juntos, y con sus manos tocaba a los enfermos y se sanaban, y sonos a voz hablaba proféticamente. En el día de hoy también Jesús está aquí con nosotros y está queriendo hacer lo mismo que hizo cuando estaba en su carne, excepto que ustedes y yo, como los chicos, andamos preguntando, yo no me lo robé a Dios, che. Y entonces ustedes y yo, el Señor en esos 40 días estaba preparando a los apóstoles y a los discípulos para hacer la transición. De que mientras ahora no lo veían, el Señor estaba con ellos y en cualquier momento podía aparecerse. Y uno dice, qué interesante. No ver a Jesús no significaba que el Señor estaba lejos. Más bien que estaba con ellos. Y por lo tanto, en este caso creo que las apariciones no son tan importantes como las desapariciones. Porque ahora los apóstoles, con cada una de esas desapariciones, fíjense que se llenaron de gozo. Qué notable, ¿no? Es interesante esto, porque
Al Señor nadie le vio resucitar, pero ahora viene un evento que sí lo van a ver, y es cuando el Señor asciende al cielo. Y entonces uno dice, muy bien, así fue el tiempo de la ascensión. Pasaron 40 días. 10 días más tarde habría de venir el Espíritu Santo. Y déjenme mencionarles muy rápidamente la forma en que el Señor subió. Porque aquí encuentro básicamente en el relato 3 cosas que vale la pena mencionar. Una es la partida del Señor. La segunda es el viaje. Tercero, la llegada a la gloria. Y uno dice, ¿por qué si el Señor completó la obra, no se quedó en la tierra? ¿Por qué regresó al cielo? ¿No se podía quedar con nosotros y seguir bendiciéndonos? Mis hermanos, como voy a hablar en un segundito, el Señor tenía que partir para poder permitir que su ministerio se extendiera en forma universal. Y entonces ahora, delante de los ojos, parte. Nadie pudo tener duda de que el Señor comenzó a subir y el shuttle necesita, ¿vieron los motorazos que necesita? El Señor no necesitó. Él es el Rey del universo y las nubes lo taparon y los ángeles vinieron con aquel gran mensaje. Hermanos, ¿qué hacen mirando al cielo? Vuelvan a Jerusalén. Este mismo Jesús va a volver en las nubes. Y es lo que estamos esperando en el día de hoy. Y Él ha prometido volver y como cumplió todas sus promesas anteriores, esperamos la última también. Gloria al Señor. Pero Él parte y nos dice que esta partida del Señor, leímos juntos, fue un motivo de gran gozo y de gran alegría, y los apóstoles a partir de ahora estaban en el templo. ¿Por qué? Porque estaban convencidos que aunque el Señor volvía a la gloria, en espíritu estaba pegado al lado de ellos. Y entonces lo ven partir. El viaje, acá estamos con un problema, me parece, ¿no? Y es, ¿dónde está el cielo? Qué linda pregunta. ¿A dónde se fue el Señor? Leímos que la próxima frase que vamos a ver la semana que viene es que está sentado a la diestra del Padre. Yo creo que el Espíritu Santo, en su sabiduría, para hacernos entender a ustedes y a mí, lo que son realidades muy difíciles de captar en el mundo espiritual, usa lo que nosotros llamamos en el estudio de los lenguajes un antropomorfismo. ¿Quieren que les repita? Un antropomorfismo es ponerles a Dios características humanas. Y entonces, ustedes y yo, un día entramos al trono de un monarca y ahí vemos una sala de gloria y un trono de oro y sentado el rey. Y a su lado el príncipe y decimos, wow, este muchacho joven tiene mucho poder. Está sentado al lado del monarca y todo el poder del Padre lo tiene él también. Ahí dice que el Señor subió, se sentó a la diestra del Padre y está sentado. Bueno, me imagino que el Señor de vez en cuando debe hacer ejercicio porque si no se va a cansar mucho de estar sentado. ¿Se dan cuenta? Creo que el Señor nos está hablando de que hay un lugar que yo no sé dónde está. La Biblia habla del primer cielo, del segundo cielo y del tercer cielo. Y en algún lugar del universo, yo no sé cómo es. Allí está Dios. Allí está Dios el Padre, Dios el Hijo. Y allí es donde se hacen las decisiones que rigen el mundo. Y allí en el lugar de máxima autoridad, allí está nuestro Salvador. Y lo tercero es que esa llegada fue una llegada victoriosa. Por eso quise leer el Salmo 24, porque creo que es un anticipo en el espíritu que Dios le da a David. Ustedes y yo que hemos leído los salmos se van a acordar. El Salmo 22 habla de la cruz, cómo Cristo vivió la cruz. El Salmo 23 habla del pastor que está con nosotros todos los días para guiarnos y bendecirnos. Y el Salmo 24 exalta al Señor como el vencedor en el conflicto sobre la muerte y sobre Satanás. Y ahora regresa. ¿Y cuál es la exhortación del Salmo? Ábranse las puertas eternas, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria?
Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Sí, denle un aplauso al Señor, Él se lo merece. Y entonces uno dice, Señor, acabaste tu obra y te sentaste para dar a entender, no hay más nada que hacer, está todo hecho. Y entonces uno dice, ¿por qué el Señor ascendió al cielo? Les pregunté hace un rato, ¿no se podría haber quedado aquí en la tierra? No, porque Él nos quiere preparar para algo mucho más grande, que es lo que ustedes y yo vamos a vivir el día que dejemos este mundo. Y por lo tanto, Él necesitaba hacer esta transición en nosotros para ayudarnos a ver la vida como Él la ve. Hace un rato cantábamos, quiero ver la vida como tú la ves. Muy linda canción, muy lindo deseo. ¿Alguna vez lo tuviste tú? Es un deseo muy bueno de aprender a ver la vida como la ve Dios y a vivirla como el Señor quiere que la vivamos. Y entonces, cuando uno ve que Cristo ascendió al trono de máxima autoridad, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, déjenme darle rápidamente 3 razones que creo que son para poner el corazón a cantar. Primera, Cristo ascendió a los cielos para indicarnos que su obra fue cumplida en forma total, completa, sin faltar absolutamente nada. Si usted alguna vez quiere entender todo lo que Cristo hizo, es un libro difícil al comienzo, pero la carta del apóstol que escribió a los hebreos tiene tantas verdades que nos explica de quién es Jesús y lo que hizo, que realmente es asombroso. Una vez por año, el día más solemne que tiene el pueblo judío es el día del Yom Kippur. El día de la expiación, quiere decir, que tiene lugar en el mes de octubre. Ese era el día cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca y allí con sangre de animales la derramaba sobre el propiciatorio para que Dios, viendo la sangre, no tuviera en cuenta el pecado humano. Y el libro de Hebreos nos dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo, esto es en el cielo, una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Mis hermanos, esto es lo que separa el evangelio de todas las otras religiones. Todas las otras religiones nos dicen, tenés que ganar a Dios, tenés que encontrar a Dios, tenés que hacer esto, hacer aquello. Jesucristo con su obra obtuvo redención eterna. Su obra fue completa, no hay que agregarle nada. Tú no le agregas nada, yo no le agrego nada. Fue una obra total, absoluta, completa. Lo que ustedes y yo tenemos que hacer es creerle a Dios y creer en su palabra y descansar en sus promesas. Es por eso que nos dice, obteniendo redención eterna. La palabra redención en el día de hoy no se conoce. En aquel entonces la redención era algo muy precioso. ¿Para quiénes? Para los esclavos. Para aquellos que habían caído presos en una batalla y fueron conducidos a un mercado donde se vendían al igual que una vaca o que un toro. Y que por precio se compraba a la gente para que sirvan de aspiradora en la casa, o ustedes saben, de lavadora. Y si alguien quería ser libre, la única manera que era posible es que alguien pagara el precio del esclavo y luego le dijera, te doy la libertad por gracia. Y eso es lo que Cristo hizo por ti y por mí. Ustedes y yo estábamos en el mercado del Satanás que nos tenía oprimidos. Éramos esclavos del pecado
Y el día que Cristo murió en la cruz, rompió para siempre con los demonios el poder. Y ahora todo aquel que cree le ofrece redención eterna por un acto de fe. Eso es el Evangelio, es digno de recibir un aplauso del Señor. Tú no lo mereces, yo no lo merezco, nadie lo puede comprar. Tú no lo compras, yo tampoco. Fue la obra de Cristo que se compadeció de nosotros y nos extendió su misericordia. Y es por eso que nosotros no tenemos que venir a la iglesia. ¡Ay, si falta un domingo! No, querido, es por gracia, es por misericordia, es por salvación, es por fe. Por eso acá nadie viene obligado, nosotros no obligamos a nadie. ¿Por qué servimos con esta alegría en la alabanza, con los niños, con todo? Porque hemos conocido un Dios de misericordia que nos atrajo con cuerdas de amor eternas. Ese es nuestro Señor. Logró redención eterna. No la aseguras tú, ni la pierdes tú. Por más que seas un santo, por más que seas alguien que... Sí, preocúpate en glorificar a aquel que a costa tan alto te dio un regalo tan costoso en forma gratuita. Así somos los creyentes. Pero segundo, subió porque tenía que comenzar a cumplir su rol como sumo sacerdote. Hello. ¿Qué estamos hablando? Miren, esto funciona así. Si ustedes leen el relato del Antiguo Testamento, van a ver que Dios toma al pueblo judío de Israel y lo trae a la tierra. Ellos tenían que traer el reino de Dios a la tierra. Eso quiere decir la presencia de Dios, la bendición de Dios. Y para que el reino se pudiera establecer, hacían falta 3 personas que tenían que cumplir un oficio, uno más importante que el otro. ¿Cuáles eran esos 3 oficios? El profeta, que declaraba la palabra de Dios y la voluntad de Dios al pueblo. ¿Quién fue el primer profeta en el pueblo de Israel? Moisés. Él fue el primero. Los 5 primeros libros de la Biblia tienen lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés, esta es mi voluntad para el pueblo. Tú se la comunicas. Tú eres mi profeta. Segunda persona muy importante en el establecimiento del reino era ¿quién? El sacerdote. Porque él presidía en la reunión de su pueblo. El sacerdote cumplía 2 funciones. Básicamente la número 1 era interceder a Dios por un pueblo rebelde. Por eso, cuando ustedes miran, el sacerdote entraba a ese lugar santísimo con vestiduras especiales que no puedo describir, pero llevaba aquí adelante un pectoral que tenía 12 piedras preciosas, representando ¿a quiénes? A las 12 tribus de Israel. Y las tenía pegadas en el pecho para decir que estaban cercanas al corazón de ese hombre, que con pasión y amor decía: Señor, soy uno igual que mis hermanos, ten misericordia de nosotros. E intercedía a Dios para la bendición del pueblo a quien representaba. Y la tercera persona que establecía el reino era el rey, que tenía que ir a luchar contra los enemigos y defender el territorio y defender al pueblo y conquistar con los ejércitos el territorio enemigo. Esas 3 funciones que cumplieron básicamente Moisés, Aarón y el mejor ejemplo del rey fue David, se reunieron en la persona de Cristo. Mientras él estuvo en la tierra, cumplió el rol de profeta. Nos dio a conocer a Dios, nos declaró la gloria de Dios. Ahora está en el cielo y está cumpliendo el rol de sacerdote. ¿Por qué? Porque como ya lo leo en un instante, está intercediendo por nosotros. Y un día va a tener la función de rey cuando vuelva a este mundo y todo el mundo tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hoy Cristo no reina, pero va a reinar. Amén. Claro que sí. Mensaje de gozo, amén.
Entonces, queridos, ¿qué encontramos? Que como sacerdote, leo en Hebreos capítulo 2, por tanto Jesús tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y esta es la parte linda, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí me pongo yo. ¿Y tú? En este mundo luchamos, querido, luchamos contra Satanás que nos quiere desviar del camino. Luchamos con tantas cosas. Y tenemos a alguien que cuando fracasamos nos viene y nos dice, se acabó el crédito, viejo. Se te acabó, chica linda. No. El Señor siempre está dispuesto a tendernos la mano, restaurarnos, levantarnos. Su gracia es interminable, su misericordia es infinita. Y ustedes y yo luchamos y tratamos de mejorar y sanarnos y bendecir, y el Señor está con nosotros. Y el Señor, cuando prometemos y no cumplimos y caemos, Él nos dice, está bien, yo sé dónde estás parado, yo sé en qué zapatos estás caminando, te entiendo. Y aunque no nos justifica, nos dice, si vienes a mí en arrepentimiento, yo te perdono y seguimos adelante. Fíjense la historia de los apóstoles estos que iban caminando a Emaús. ¿Cómo reaccionó el Señor cuando encontró que eran tan cabeza de corcho? ¿Qué les dijo? Necios y duros de corazón para creer. Ese es tu problema y el mío. Pero aquí hizo el Señor, les dijo, bueno, embrómense, quédense ahí. No. Se dio a su conocer, reveló su ser y los restauró a la comunión y a la bendición. Ese es nuestro Dios. Ese es el sacerdote que en este momento está en el cielo, esperando a escuchar tu súplica y tu oración para fortalecerte y transformarte. Y es más, dice una vez más el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículos 23 al 25. Y acá me voy a tener que dar vuelta para leerlo, porque no tengo acá. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, no cambia nunca, no importa el mal tiempo o las inundaciones, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar por un rato, para siempre, dice, eso está mejor. A los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente, para interceder por ellos. ¿Se acuerdan lo que les dije la vez pasada de que miramos por el ojito de la cerradura? ¿Ustedes creen por qué Jesús tiene que interceder por ti, por mí, en este momento? Mis hermanos, porque ustedes y yo no vemos lo que pasa en el mundo invisible. Dios ha creado un universo donde Él reina, donde hay ángeles buenos y ángeles malos que buscan nuestra destrucción. Y es evidente que en la presencia de Dios, de tanto en tanto, el maldito se presenta y dice, lo quiero a ese. Te voy a demostrar que ese tipo que va como es un hipócrita total. Un sepulcro blanqueado. Va a la iglesia porque te usa Jesús. Pero ese tipo no te ama. Déjame que lo zarandee un poquitito y vas a ver cómo te blasfema. ¿Se acuerdan a quién le dijo eso el Señor? A Pedro. La noche antes de ir a la cruz le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo y yo he pedido para que tu fe no falte. ¿Qué había pasado en el cielo? ¿Cuándo entró Satanás a la presencia de Dios y dijo, dámelo a Pedro? En el día de hoy tú y yo no lo vemos. Pero el maldito se presenta en la presencia de Dios y dice, lo quiero a fulano. Lo quiero a fulano. Y Dios muchas veces para demostrar que tú y yo somos genuinos, nos permite pasar como a Job pruebas horrendas.
Y cuando no nos damos cuenta ni sabemos, al igual que Job, y Satanás se nos cae encima con esto y aquello y lo otro, y parece que nos ahogamos, hay alguien que está intercediendo por nosotros. Y nos está protegiendo. Porque al igual que Job, que pudo sentir la enfermedad, Dios no dio permiso para que le quiten la vida. Y Satanás no tiene permiso fuera de la voluntad de Dios. Pero el tipo viene y busca nuestra destrucción. Y allá sentado en la gloria, yo no sé cómo funciona esto. Este Jesús que lo vimos allí en Capernaum orando a las horas de la madrugada, está intercediendo por ti, por mí, porque el diablo nos come crudos. Y yo no sé cuándo me va a pegar, ni sé qué va a hacer, pero que lo intenta, lo intenta. Y hay alguien que dice: Padre, yo estoy con mi hijo, sosténlo tú también como yo lo voy a sostener. Y aunque por momentos nos echan al horno de aflicción como aquellos 3 chicos del libro de Daniel, ustedes dicen: ¡ay, qué horror lo que me viene! Y decimos: Señor, líbrame. El Señor dice: no, voy a dejar que te vayas al horno, porque yo voy a estar contigo en el horno y te voy a sacar victorioso. Y entonces uno dice: Señor, gracias que estás intercediendo por mí. Yo soy débil como humano, no puedo competir contra esas fuerzas de maldad que habitan en las regiones celestes. Pero gracias, Señor, que tú eres mi sacerdote y estás intercediendo por mí siempre. Es por eso que cuando el diablo a ti te viene y te busca, tú tienes una manera de vivir la vida: deprimirte o confiar en tu Señor. El viernes a la noche fui muy bendecido por una de las hermanas, sospecho que debe estar aquí. Estaba parado ahí dando la bienvenida y una de las hermanas me dice: hola, pastor, perdón, estoy pasando una prueba difícil con una enfermedad muy seria y por eso vengo a la oración. Dios bendiga a esa persona, porque le está abriendo las puertas al poder infinito de Dios para que Él obre donde nadie puede obrar. Satanás puede tirar, pero más grande es la mano poderosa del Señor. Por eso tú y yo tenemos que aprender a orar. Yo puedo dar muchos ejemplos de la vida de oración. Voy a mencionar uno de los muchos que podría. Dios quiere que tú y yo aprendamos a orar, porque estamos en peligro continuo y nunca lo sabemos. Bendito sea el Hijo de Dios que aprende a creerle al Señor y se pone obediente. Cuando estábamos en Texas pudimos visitar la iglesia del pastor John Hagee. Algunos de ustedes lo han visto por televisión. Tremendo hombre de Dios, John, me encanta. Es una bola de fuego, es un volcán que, bendito sea ese ministerio. Y un día lo escuché contar que cuando era joven había estado predicando no sé dónde, allá por Texas, y tenía que volver al seminario donde estaba estudiando. Y claro, la reunión terminó a la noche, entre que cenó, pero se hizo tardísimo, y manejando tenía que hacer un viaje de no sé cuántos kilómetros. Y en un momento, en medio de la noche, se quedó dormido. Y el auto contaba que subió justo, ¿vieron el terraplén? Le decimos nosotros, donde pasa el tren, que hay una subida siempre. Dice que el auto subió y cuando estaba en el aire, se despertó. Y dijo: es mi último minuto en la tierra. Y milagrosamente, misteriosamente, el auto que iba rumbo a hacer quién sabe dónde, a dónde iba a parar, hizo una curva en el aire, aterrizó y siguió manejando y llegó al seminario. Pero lo más interesante fue cuando a las 7 de la mañana llama a mamá. Le dice: John, ¿qué te pasó a las 3 en punto de la mañana? La madre le dice: Dios me despertó a esa hora diciendo: ora por John porque está en peligro. Y una madre fiel oró y el Señor produjo el milagro.
El Señor te quiere a ti y a mí para vivir vidas sobrenaturales. Tú y yo no somos la escoria de la tierra. Somos los hijos del Dios viviente y vivimos otra vida. Es por eso que el Señor nos ha llamado a cosas muy distintas. Y termino diciendo la tercera razón de la ascensión de Cristo: para hacer posible su presencia en todo nuestro mundo al mismo tiempo. ¿Dónde está Dios? Aquí. ¿Por qué? Vean lo que nos dijo el Señor antes de ir a la cruz: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y les dará otro ayudador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendré a ustedes. Cuando el Señor estaba en la tierra, podía estar en Nazaret, pero no podía estar en el otro pueblo. Podía estar en Jerusalén, pero no en Galilea. Y mis queridos, cuando Jesús se retira, permite que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, tome su lugar y comience a hacer lo que Cristo hizo en esos 3 años cuando lo vimos físicamente. Es por eso que en esta mañana, queridos, las posibilidades son inmensas. Cristo está aquí. ¿Qué es lo que te atribula? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Qué estás necesitando? ¿No lo tiene todo el Señor? ¿Cuándo aprenderemos a confiar en Él y a poner en práctica lo que el apóstol Pedro nos dice? Por nada estén ansiosos. Echen toda vuestra solicitud sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Si alguien me pregunta dónde está Dios, aquí, con nosotros en la iglesia. Sobre mi vida, de lunes a viernes y de sábado a domingo 24/7. Dentro mío, formando a Cristo en mi carácter. Esto es lo que significa que Cristo ascendió a los cielos. ¿Se dan cuenta por qué digo que es una cadena ascendente en gloria? Que cada uno de los puntos del credo son uno más bello que el otro. Porque comenzamos con el Cristo del nacimiento, seguimos por su humillación, su resurrección, su ascensión, y demos gloria, queridos. Cristo está aquí esta mañana con brazos extendidos para bendecirnos. Por lo tanto, vamos a tributarle la gloria que Él se merece. Amén.